¿Por qué nos enfermamos? La gran pregunta. Antes de ver este video, sugiero revisar el video anterior titulado Introducción a la decodificación biológica para entender algunos puntos que son muy importantes en este nuevo paradigma, en esta perspectiva, desde donde nos situamos para responder esta pregunta. Bien, entonces vamos a ella. ¿Por qué nos enfermamos? Aquí lo importante es entender que la palabra clave es adaptación. Nuestro organismo, nuestra biología, a través de lo que llamamos el inconsciente biológico, tiene que responder y gestionar todo tipo de requerimiento que le ingrese al sistema, siempre, a cada momento. Y este requerimiento puede venir del ambiente, puede venir de lo que yo percibo del ambiente, o de lo que yo creo y voy generando en mi psiquismo con la ayuda de mi pensamiento, mis creencias y mis emociones. Porque nosotros estamos todo el tiempo creando información con estos ingredientes, los mezclamos, se nos mezclan los pensamientos con las imágenes, las creencias, las informaciones, las emociones, y voy creando todo tipo de información. Entonces mi sistema, a través del inconsciente biológico, va a estar atento a lo que yo le estoy ingresando y va a responder a lo que yo le ingreso, de acuerdo a los requerimientos de lo que se le esté justamente ingresando. Entonces, es por esto que el inconsciente biológico va a responder ante datos reales, virtuales, simbólicos o imaginarios. No distingue, vamos a decir así, no distingue entre ellos y todos estos datos van a ser importantes. Tengamos en cuenta que en la consulta terapéutica vemos que muchas veces la enfermedad no responde a un ingreso de datos real. No, o sea, no es lo que podríamos llamar netamente biológica, sino que responde a un ingreso de datos que puede ser de la percepción que yo tengo, de lo que llamaríamos real, entre comillas, o simplemente de algo que armé en mi psique, de lo que yo creo que va a pasar, de lo que yo creo que podría ser difícil, complicado, conflictivo para mí. Eso se va acumulando, armando un ingreso de datos constante, 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 que se transforma en lo que llamamos un sobreestrés. Y cuando ese sobreestrés rebasa los límites que este inconsciente biológico detecta son tolerables para mantener la supervivencia y el consumo energético apropiado, ahí es cuando dispara una respuesta biológica, porque tiene que gestionar ese sobreestrés. Porque si yo le sigo ingresando más de lo mismo, más, y yo no lo gestiono conscientemente, el inconsciente biológico va a ser quien lo va a gestionar y va a disparar una respuesta adaptativa. Y esa respuesta adaptativa va a ser lo que nosotros luego vamos a llamar enfermedad. ¿Y por qué hace esto? Para garantizar nuestra supervivencia instante a instante, ya que por miles y millones de años está programado para esa función. Es lo que podríamos llamar nuestra inteligencia biológica. Pensemos en la siguiente situación, algo muy simple pero a la vez muy interesante de ver. Imagina que vas a tocar guitarra o bajo por primera vez. Primera vez, entonces vas a tomar el instrumento, vas a poner tus dedos en las cuerdas, la mano izquierda, la mano derecha acá abajo en el puente se llama esa parte del instrumento, y vas a empezar a tocar. Al cabo de un tiempo vas a empezar a notar que las yemas de tus dedos pueden comenzar a resentirse y a generarte molestia o dolor ante el contacto con la cuerda, ya que no estás habituado o habituada a ese contacto. Bien, entonces si descansas, dejas el instrumento ahí y al otro día vuelves a repetir repites la acción, vas a tomar de nuevo el instrumento, tocas otro lapso de tiempo y al cabo de un breve momento lo vuelves a dejar y al otro día repites otra vez la acción y tocas nuevamente el instrumento. ¿Qué vas a empezar a notar si haces esto de manera sostenida después de un tiempo? Vas a empezar a notar que la superficie de los dedos se te va a ir volviendo cada vez más grueso, más resistente, más firme, ¿verdad? Y ahora, al cabo de un tiempo, al tocar la superficie de la cuerda, incluso deslizar el dedo, hacer fuerza, ya no te genera molestia, ya no te genera dolor. Y bien, ¿qué es lo que ha pasado en esta situación aparentemente tan trivial, pero a la vez tan maravillosa para explicar lo que nos convoca en este video? Ha pasado que tu sistema biológico te ha adaptado ante un requerimiento inusual, nuevo, diferente, extraordinario, que tuvo que manejar y gestionar con sus medios.
¿Cuál requerimiento? El contacto con esa superficie de la cuerda, que es algo áspera, algo dura y que no estabas acostumbrado. ¿Y qué hizo? Biológicamente te adaptó fortaleciendo esa parte del cuerpo, o sea, la yema de los dedos, a través de la piel, que es el órgano implicado, la fortaleció para poder lidiar, para poder gestionar esa necesidad. Y fíjate en lo siguiente, no fortaleció ni tu hígado, ni tu vaso, ni el maléolo de una tibia, ni tu córnea, ni un esfínter, no, la yema de los dedos, a donde se necesitaba. O sea que hay una lógica muy perceptible, que aquí en este ejemplo podría parecer evidente. Hasta aquí todo es claro, ¿verdad? Pues bien, la enfermedad funciona exactamente igual a este ejemplo. Ante un requerimiento extraordinario, inusual, inusitado, que de mantenerse resulta perjudicial para el organismo, la biología responderá adaptándonos. ¿Por qué? Bueno, porque está programada para eso, para darnos soporte físico-biológico en un mundo material, ¿verdad? Todo organismo busca prolongar su vida en el tiempo. Y piensa en el ejemplo que nos convoca, que si es primera vez que tocas la guitarra o el bajo y frotas las cuerdas, deslizas la mano por ahí sin parar por 3 horas seguidas, supongamos, vas a generar tal sobreestrés en las capas superficiales de la piel que vas a terminar lastimándote. ¿Cuál sería el problema entonces? ¿Por qué en el caso de la guitarra o el bajo a todo el mundo esto le parece obvio, le parece evidente y en la enfermedad no? Bueno, simplemente porque cuando ignoramos cuál fue el estímulo inicial, ese sobreestrés, ese dato que ingresó, que generó esa adaptación, y solo vemos los síntomas, solo vemos, por ejemplo, lo que pasaba en el dedo, sin haber visto lo que hicimos antes, no unimos los puntos y no entendemos lo que está pasando. Y ahí es donde empezamos a pensar o a replicar todo ese pensamiento que nos han dicho que la enfermedad es un error, una falla, algo raro, cuando es simplemente una respuesta adaptativa, biológica, o sea que sigue la lógica de la vida. El asunto es que el inconsciente biológico va a responder a todo dato que se le ingrese, como ya había anticipado, sin importar que este dato sea real, imaginario, simbólico o virtual. Y este ingreso de datos que de mantenerse resultaría complicado para la supervivencia, que llamamos sobreestrés o biopsicoshock, es el que Hammer llamó DHS. ¿Y por qué hace esto? Porque su labor es garantizar nuestra supervivencia, día y noche, momento a momento. Y en particular algo muy importante, porque no puede permitir un ingreso de datos que lleve al sistema al agotamiento energético o a la distracción constante. Esos son los dos criterios esenciales, el agotamiento y la distracción. ¿Por qué? Porque ambas son causas de muerte en la biología desde el principio de los tiempos. La distracción, o sea, el estar constantemente atendiendo un estímulo, hace que se descuide todo lo demás, lo que es amenazante, eso resulta amenazante para la supervivencia. Pensemos, por ejemplo, en un animal que, no sé, en la sabana sale a caminar distraído, silbando, mirando el cielo. ¿Qué pasa? Se lo van a almorzar rápidamente. Por eso, cuando todo el sistema está tomado por un único estímulo, esto no puede ser tolerado por demasiado tiempo. Así que si tú no haces algo, el inconsciente biológico va a desencadenar la respuesta requerida. Además, no es adecuado para el organismo tampoco estar atendiendo un constante sobreestrés que ingresa y que no se resuelve, que ingresa y no se resuelve. ¿Por qué? Porque eso tarde o temprano lleva al agotamiento energético y el organismo lo que hace es optimizar nuestro consumo. Por lo tanto, va a intervenir. Pensemos, por ejemplo, en nuestro ejemplo de la guitarra. Si tocas la guitarra por primera vez y sobrepasas el umbral de tolerancia del organismo y no te detienes e insistes en seguir, la respuesta biológica ¿cuál va a ser? La misma, pero más intensa. Te va a generar más dolor y más hipersensibilidad en los dedos. Vas a tocar el dedo y ¡tum! Lo vas a querer sacar. ¿Para qué? Para decirte que pares. Ese es el sentido del dolor y de la hipersensibilidad. Evitar el contacto. Decirte que pares, que dejes de hacer eso. Bueno, pues sorpresa, has desencadenado una adaptación. Si te pasó eso, has desencadenado una adaptación que nosotros los humanos llamamos enfermedad en tu dedo. Solo que no la catalogas como tal
porque entiendes la lógica que la ha provocado. La enfermedad genera desconcierto cuando no tenemos idea de cuál es la lógica, cuando no sabemos cómo se generó. En otras palabras, nuestra biología no nos enferma, sino que nos adapta. No me voy a cansar de repetir esa palabra porque es muy importante. Somos nosotros quienes inconscientemente generamos la necesidad de esta adaptación. Y cuando rectificamos lo que sea necesario rectificar, la adaptación cesa, deja de estar. Pensemos en el ejemplo. ¿Qué pasa si dejas de tocar la guitarra o el bajo por un tiempo? Tu dedo va a volver a como estaba antes. Incluso, por ejemplo, pasas un año, 2 años sin tocar la guitarra y después la vuelves a agarrar, aunque hayas tocado mucho tiempo, tal vez tu dedo la tocas y vas a sentir dolor otra vez. O sea, cuando no es necesaria la adaptación, deja de estar. Por eso, ante una enfermedad, cuando se gestiona el estímulo, el sobreestrés, el ingreso de datos que la generó, y eso se trabaja, se resuelve, la enfermedad deja de estar, porque no tiene sentido que continúe. El organismo optimiza el consumo energético. Y decía que lo mismo pasa con la distracción. Cuando todo el sistema está tomado por un único estímulo, esto no puede ser tolerado por demasiado tiempo. Y ahí es cuando si nosotros no hacemos algo dentro del umbral de tiempo necesario, el inconsciente biológico va a ser quien tome el mando y va a desencadenar la respuesta requerida. Bueno, entonces, para entender la dinámica en juego tras los síntomas, debemos mirarlo desde un lugar de no dualidad, o sea, donde la enfermedad es simplemente la respuesta a una entrada de datos. O sea, que allí no hay ni bien ni mal, hay una situación y se genera una respuesta. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente. El inconsciente, y en particular el inconsciente biológico, no funcionan desde la moral, funcionan desde la adaptación y la respuesta asociativa. Atienden una situación y le asocian una respuesta en clave biológica. La biología funciona en la unidad, sin moral, sin polarizaciones, como nuestra mente humana, vamos a decir. Por lo tanto, para descubrir qué hay detrás de tu sintomatología, de la enfermedad que tengas, tienes que observar y escuchar biológicamente, es decir, con la lógica de la vida, dejando la moral y todo eso y la polaridad de lado y ver qué hay detrás de esa capa de moralidad y polaridad, qué hay detrás. Y sin pensar entonces en términos de bueno o malo, sino en términos de adaptación. Hay que desarrollar también la escucha biológica. Entonces, eso nos permite detectar cuál fue el conflicto o conflictos que biopsicochoc viví para que mi sistema generara esta respuesta. Esa es la pregunta que nos vamos haciendo. ¿Qué conflicto viví para que mi sistema genere esta respuesta y no otra? Bueno, y de eso hablaremos más en otros videos próximos, por lo que dejo este video hasta aquí. Espero que sea de utilidad. Gracias por ver, escuchar y que tengas un súper buen día. Chau, chau.